mucho frío. Si bien yo en lo personal había revisado la temperatura para hoy y los anuncios mostraban que iba a haber 1 grado y 2 grados de temperatura, la realidad nos ha mostrado que ha estado bajo cero hoy día. Por lo tanto, las recomendaciones, por cierto, además de cuidarnos de lo que son problemas respiratorios, por cierto, también ir evitando aglomeraciones y espacios cerrados, de tal forma de que podamos de una u otra manera no tener algún tipo de problemita vinculado a bronquitis. Ya todos hemos visto cómo ha estado lo que algunos denominan también una crisis sanitaria en torno a lo que es el virus sincicial, de tal forma de que, por cierto, como siempre hemos dicho en este programa, desplegar prevención sin duda que ayuda mucho. Y hoy día tenemos 2 invitados para nuestro programa a abordar temas de adultez mayor, que si bien lo hemos abordado en otros momentos, pero hoy día tenemos a 2 grandes y destacados especialistas. Tenemos acá a la profesora Carolina Moraga, que además es directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Central. Carolina, muy buenos días. Hola, buen día, Ricardo. Gusto saludarte y acompañarte hoy día en tu programa. Y bienvenida también, pues, porque dentro de todo, además, Carolina, estás a cargo también del programa de Magíster, ¿no? De lo que es envejecimiento. Sí, el Magíster es Magíster en abordaje de personas mayores y envejecimiento, que sea la Facultad de Salud de nuestra universidad. Perfecto. Y además tenemos a don Juan Carlos Catalán, quien es el encargado del programa Vínculos del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Juan Carlos, muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días Carolina. Un gusto estar aquí invitado y participar de este espacio tan interesante. Sí, pues porque en particular lo que hemos hablado en nuestro programa tiene que ver con este abordaje también integral que tiene que ir viendo, no tan solo que hemos citado a especialistas en torno a infancia, en términos de adolescencia, sino que también vinculados también a temáticas asociadas a adultez mayor. Entonces, en virtud de eso, les quiero, por cierto, agradecer que hayan aceptado la invitación para nuestro programa. Y si bien hay personas que, por cierto, conocen un poco de en qué consiste, en este caso, el programa Vínculos, Juan Carlos, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste el programa que tú estás a cargo? Bueno, lo primero que tendríamos que poder clarificar es que el programa Vínculos parte de los programas que son parte de la red de protección social que tiene el Estado de Chile. Y este programa es un programa que está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que cuenta con la colaboración del Servicio Nacional del Adulto Mayor en términos de brindar la asistencia técnica respecto de la metodología y de las temáticas de carácter gerontológico, que eso quiere decir que son temáticas que tienen que ver con la etapa de la vejez y, ¿cierto?, con el proceso de envejecimiento. Es un programa que está pensado para personas mayores que viven solas o que también viven con otra persona mayor y que están de alguna u otra manera en alguna situación de vulnerabilidad o de pobreza según el instrumento de focalización. Eso es bien técnico, pero en el fondo es el registro social de hogares, que probablemente la gente lo conozca por ese nombre que antiguamente era la ficha de protección social, ha ido cambiando de nombre con los años. Por tanto, ese es el instrumento a través del cual las personas tienen que tener ese instrumento, actualizarlo en el caso que sea necesario y van de alguna manera perfilando para poder participar del programa. En resumen, el programa es una instancia que busca que aquellas personas que están desconectadas de las redes, tanto de las redes formales como también de redes territoriales, puedan volver a conectarse a esos espacios de tal manera de percibir lo que son los beneficios, las prestaciones del Estado, PGU, por ejemplo, el PACAM, que es el programa de alimentación complementaria al adulto mayor, y así una serie, el bono invierno también la gente lo conoce, está como justo en esa fecha. Entonces la idea es que las personas aumenten su red de protección, ¿sí? Perfecto. Eso en términos muy globales. Esto implica que este programa se ejecuta en los municipios, estamos en 319, 320 municipios a nivel país. Los municipios son quienes contratan a monitores o monitoras comunitarias que hacen una intervención domiciliaria, por tanto se visita a las personas mayores en sus casas, se trabaja con proyectos de vida, con temáticas propias de la etapa de la vejez y también hay instancias grupales donde las personas mayores tienen la posibilidad de compartir con otras personas e ir generando estos vínculos, estas redes de protección, factores protectores en el fondo, que probablemente ustedes ya lo han abordado en distintos programas, los factores protectores y los factores de riesgo. Pero qué lindo suena toda esta cosa, como casi incluso como a la medida, un poco esta cosa de ir a hacer la visita domiciliaria, el estar continuamente monitoreando la situación de cada uno de ellos y de ellas finalmente como adultos mayores. Eso responde bastante a un cambio que existió hace años atrás respecto de que las personas, en vez de ir a las instituciones, sean también las instituciones quienes concurren a los territorios, en términos como de cómo fue cambiando el modelo de protección social.
Y sí, claro, este programa tiene algunas miradas, algunos paradigmas, como decimos, enfoques, que justamente lo que fomentan es que la persona mayor pueda mantenerse autónoma por más tiempo, pueda mantener su funcionalidad, hacer ejercicio de sus derechos, por cierto, y ahí tenemos enfoques como el enfoque de género, porque no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, no es lo mismo envejecer en el contexto rural que urbano, teniendo la educación básica o media completa, y también trabajamos con un enfoque, como te dije, de género, el enfoque de derechos, por cierto. Tenemos también el enfoque centrado en la persona, lo que tiene que ver con lo que tú planteas, ajustarse a esas necesidades, deseos, proyectos que tiene la persona mayor. Y en este caso, a ver, porque sin duda, claro, Juan Carlos nos muestra toda esta cosa como gubernamental, pero por cierto también la academia, los ámbitos universitarios, los ámbitos también de la educación superior, incluidos institutos, se han tenido que, digamos, dirigir también a la formación de personal calificado para trabajar en este caso y en estos grupos. Carolina, ¿nos puedes comentar un poco del programa de Magíster? Digamos como en esta cosa desde la herramienta, los abordajes, aspectos teóricos. Bueno, sí, aprovecho de saludar. Un poco amplia la pregunta, sí, por cierto. Sí, por cierto, pero aprovecho de saludar a Juan Carlos, que es bueno poder compartir este espacio también con él. Respecto a tu pregunta, Ricardo, que es tremendamente relevante, que habla de un rol también que tenemos nosotros las instituciones formadoras respecto a cómo el tipo de profesionales también que están yendo a los diferentes dispositivos a trabajar con y para las personas mayores. Yo creo que ha habido un cambio, tal como decía Juan Carlos, en relación a los paradigmas. Entonces, en todo sentido se ha ido transitando ya. La idea es salir de esto tan biomédico, sobre todo para nosotros que pertenecemos a una facultad de salud y el programa de Magíster pertenece a la facultad de salud. La idea igual siempre ha sido responder a este cambio que exige, ¿cierto?, una mirada mucho más amplia, una mirada, ¿cierto?, con un abordaje, una perspectiva mucho más social, que incorpora a diferentes sectores. Entonces yo te diría que no tan solo en posgrado, sino también en pregrado ya hemos visto el desafío de poder entregar herramientas para el trabajo territorial, tal como señalaba Juan Carlos, ¿cierto?, que estos programas cada vez más requieren de personas que puedan entender la importancia del contexto y el entorno a la hora, ¿cierto?, de comprender la vejez y el envejecimiento. Entonces el programa de Magíster también tiene esa impronta, ¿no?, como una mirada mucho más amplia para situarnos ya no solamente desde la mirada del profesional, sino ojalá, ¿cierto?, desde este lugar de la persona que envejece y su propio contexto. Miren qué buenos invitados tenemos hoy día. Tenemos en este caso a Carolina Moraga, quien es la directora de del Departamento de Salud Pública de la Universidad Central y también encargada del programa de Magíster. Y también tenemos acá a Juan Carlos Catalán, que viene, entre comillas, representando al programa Vínculos. Bueno, vamos a ir con nuestro primer corte musical. Esto a partir de que hace unas semanas atrás falleció Pedro Mesones, destacado folclorista a nivel nacional. Tuvo su trayectoria también en algún momento con los Cuatro Cuartos, qué sé yo, relacionándose allí con el Chino Urquidi, como era conocido en el ámbito. Así que vamos con El Corralero para comenzar los aspectos, y en este caso las canciones musicales de nuestro programa el día de hoy. Vamos con Pedro Mesones y esto es El Corralero. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Qué clásico tema, El Corralero de Pedro Mesones. Por cierto, un pequeño tributo, como siempre lo hemos hecho en nuestro programa cuando ha fallecido algún músico destacado o destacada, por cierto. Hacemos un pequeño tributo, así que por cierto, saludo a la familia del folclore chileno. Y como comentaba en el primer bloque, estamos con Carolina Moraga, quien es, digamos, la directora del área de salud pública de la Universidad Central de Chile. Está a cargo también del programa de Magíster, que aborda situaciones de adultez mayor y envejecimiento. Y también tenemos como invitado a Juan Carlos Catalán, quien viene en este caso y es encargado del programa Vínculos, que por cierto, como él nos indicaba, ha tenido un desarrollo y una aplicación bien importante, no tan solo en términos de acercarse, por cierto, desde las instituciones a las personas,
sino que también una serie de becas, beneficios u otros que, por cierto, como bien nos hacía notar, es diferente cuando un adulto o una adulta mayor vive en la ruralidad versus el que está más bien en el sector urbano, quienes tienen la educación completa. Yo al menos recuerdo a mi abuelita que no terminó sexto humanidades, sino que llegó hasta cuarto humanidades, digamos. Entonces, como que habitualmente esos elementos, claro, por cierto, marcan cursos importantes. Juan Carlos, respecto de lo que es como la situación de salud del adulto mayor, ¿cómo has visto tú que ha ido progresando en términos más allá desde lo técnico, que uno podría decir de que el Ministerio de Salud, ya hace casi 2 décadas, habló de abordar desde las brechas existentes en salud, desde los desafíos que nos impone el envejecimiento, en términos de que lo social sin duda que juega un rol muy importante, como lo decía Carolina, que en algún momento solamente veíamos como el aspecto biomédico del envejecimiento, pero sin duda hay un contexto en el cual cada uno de ellos se desarrolla, digo. Sí, bueno, esa consulta es bien interesante porque, por ejemplo, sin tener el dato exacto, yo creo que hay una correlación bien alta en términos de cómo tanto la salud ha ido avanzando en términos técnicos, como eso también está conectado con las personas mayores han ido incrementando la cantidad de años que viven, ¿sí? Las personas están viviendo mucho más y también esos años los están viviendo con mejor salud la mayor parte de las veces. Yo no puedo decir que sea así para todos porque efectivamente la población de personas mayores es bien heterogénea, hay de todo, pero efectivamente hay se identifican avances en salud y por lo tanto también, como te digo, esta correlación entre que las personas están viviendo más tiempo, ¿sí? Pero también está algo que tú mencionaste que técnicamente se llama los determinantes sociales de la salud, que no tiene que ver solamente con que la persona vaya a los controles de salud, ni que se tome sus medicamentos, ni la vida saludable, sino tiene que ver con otro tipo de situaciones o condiciones donde la persona está en contextos que favorecen la salud. Personas que están, como lo mencionábamos hace un tiempo atrás, o hace un ratito atrás, personas que tienen redes de apoyo, que cuentan con personas que las puedan apoyar si es que tienen necesidades de cuidado, que por ejemplo personas que puedan cubrir sus necesidades básicas, eso también es bien relevante. Por eso es que el tema particularmente de las pensiones es un tema tan relevante en Chile, porque las pensiones siguen siendo bajas para que efectivamente las personas puedan cubrir sus necesidades, y en la medida que esas necesidades no estén cubiertas, también hay un impacto no solo en lo cotidiano, sino también en lo que tiene que ver con la calidad de vida o el bienestar subjetivo. Entonces, un poco para resumir la pregunta, en este caso mi respuesta, es que efectivamente los avances tanto en el ámbito médico como en el ámbito social o en el ámbito de la protección social, como con estos programas como el programa Vínculo y otros, hay varios más, ayudan a que las personas vayan teniendo mejores condiciones de vida. Pero aún así, siempre hay algunas personas que quedan en ese sentido rezagadas y por lo tanto, particularmente es tarea del Estado también generar nuevas políticas, nuevos programas que apunten a que esa población cuente con las condiciones necesarias para poder tener una mejor calidad de vida. Miren, si algunos de nuestros auditores y auditoras recuerdan, también hemos hablado de los determinantes sociales acá de la salud. Entender temas asociados a vivienda, transporte, acceso a la salud, educación, digamos a nivel socioeconómico, así como también la alimentación, que no es menor, las políticas públicas, qué sé yo, ambiente saludable. Son elementos que sin duda condicionan la situación de salud de las personas, desde niños, niñas, adolescentes, adultez temprana, media, tardía, como hemos ido viendo. Carolina, tú compartes también la visión de Juan Carlos, la complementas. ¿Qué también nos puedes ir diciendo de esto, del abordaje que se ha estado teniendo de la adultez mayor en los últimos años acá en nuestro país? Yo concuerdo plenamente con lo que dice Juan Carlos, porque en el fondo, bueno, primero es reconocer la diversidad y la heterogeneidad de la vejez. Y en ese sentido, claro que se ha vivido más, y dado que se está viviendo más, han aparecido otro tipo de problemáticas también. Yo creo que eso también es relevante señalar. Se viven más años, pero se viven más años en diferentes condiciones, y efectivamente, si bien las estadísticas nos señalan que hay una mejor vida hoy día en la vejez que hace unos 30, 40 años, sí también estamos en presencia de una serie de problemáticas que son nuevas para nosotros.
¿ya? A propósito de esta extensión de la vida, a propósito también de los determinantes de una vejez diversa, de una vejez que no necesariamente se vive en las estructuras familiares clásicas, ¿cierto? No necesariamente una vejez que se vive en la heteronormatividad, por ejemplo, en un nivel socioeconómico alto, y así una serie de elementos que forman parte de los determinantes, ¿cierto? Y tal como decía Juan Carlos, no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre o perteneciendo no a alguna etnia. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día tenemos nuevos desafíos y es importante a la vez también mirar esta diversidad. Yo creo que hemos crecido mucho a nivel de país también y en el proceso formativo respecto a mejorar las condiciones, pero todavía nos falta un poco en llegar a esta diversidad y a estas diferencias y a estos diferentes determinantes. No solamente los intermedios que forman parte del entorno de las personas, sino también determinantes estructurales que hoy día marcan brechas importantes en equidad, en el acceso a la salud y al bienestar de las personas que envejecen. ¿Podrías como comentarnos un poco de lo que tú has visto de estas diferencias en el envejecimiento entre varones y mujeres, por ejemplo? Bueno, se sabe que las mujeres envejecemos en peores condiciones que los varones, peores condiciones de salud, peores condiciones en términos económicos y por tanto también vivimos más que los varones, pero vivimos en esas condiciones empeoradas y también en términos de salud y discapacidad, ¿ya? Las mujeres además envejecidas del día de hoy tienen menor nivel educacional, por tanto sus herramientas también son más reducidas. Pensemos que muchas de las mujeres envejecidas de Chile hoy son mujeres que fueron dueñas de casa, tenían un desarrollo del hecho de ser mujer muy distinto a lo que vivimos nosotras las mujeres de Chile actual. Entonces también la idea no digo con eso que las mujeres envejecidas, hoy día mujeres mayores en Chile son bien aguerridas, pero tienen una impronta y un patrón cultural del ser mujer que es distinto. Yo te diría que eso en principio, ¿no? Entonces, en resumen, es una mujer que vive más, pero que vive en peores condiciones, más empobrecida, y con eso obviamente hay una brecha en el acceso a una serie de elementos que hablan del bienestar. Yo creo que eso es importante y Juan Carlos señalaba también las diferencias de lo urbano y lo rural. Hoy día se sabe también que a nivel urbano hay mayor nivel educacional, hay mejores accesos, por ejemplo, al tema de los sistemas y atención en salud, pero también a una serie de otros beneficios, ¿cierto? Y lo mismo, la asociatividad o la participación social que se da en un contexto urbano es muy diferente a un contexto rural. Entonces, ahí hay diferencias. Las mujeres también suelen participar socialmente más que los varones o tienen distintos tipos de organizaciones en las que son más activos. Entonces, hay elementos que uno debiera considerar también a la hora de intervenir o ya cuando queremos acercarnos más y resolver estas brechas. Tenemos que mirar esos detalles y por supuesto hay detalles que ni siquiera somos conscientes todavía. Yo creo que eso es algo relevante. Esto no es algo que esté acabado, acotado, sino que es algo que todavía a nosotros nos falta sumergirnos y meternos más en el territorio para ver las diferencias. Y dentro de todo, a ver, yo me atrevería a decir como complementando también, y además también digamos, como ir preguntando, aprovechando los invitados que tenemos, pero en algún momento esta cosa de lo invisibilizado, ¿no? Yo recuerdo, no sé, a lo mejor me puedo equivocar con esto, pero en la década de los 90 transmitían un programa de televisión que se llamaba Los Años Dorados, y mostraban como un envejecimiento donde la gente tenía una buena situación económica, buena situación de salud. Pero lo que nos ha ido mostrando el tiempo es que esa realidad no era para todos, y en realidad incluso era más preocupante de lo que se veía, ¿no? ¿Tú, Juan Carlos? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que las personas mayores son efectivamente un grupo que está bastante invisibilizado todavía en nuestra sociedad. Por eso es que también hay, por ejemplo, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor hay campañas que tienen que ver con el buen trato hacia el adulto mayor. También en distintas instituciones, tanto gubernamentales como también que es importante decirlo, como de la sociedad civil, hay campañas contra el edadismo, que en el fondo es la discriminación por el solo hecho de ser persona mayor. Porque a eso está asociada una serie de relaciones, diría yo, no virtuosas, ¿eh? Como el abuelito, el tatita, esta idea de minimizar a la persona mayor, restando la independencia, muchas veces incluso desde la buena intención del cuidado, pero que va coartando a la persona mayor y le va restando autonomía.
Por tanto, una labor, como insisto, fundamental del Servicio Nacional del Adulto Mayor, desde el programa Vínculo, los distintos programas del servicio, también de la sociedad civil, es ir tratando de, primero, visibilizar la importancia de las personas mayores en la sociedad chilena. Segundo, tratando de romper con los edadismos también que están asociados y proponiendo también nuevos roles desde la mirada particular de ellas, de las personas mayores. Porque la idea tampoco es venir desde la parte externa, decirle, sabe que usted es adulto mayor o persona mayor, creemos que este es su rol. Tiene que construirse con ellos. Sí, sin duda, porque además que pareciera en esto que tú dices como del abuelito, la abuelita, es como que yo tengo que definir lo que para ustedes mejor, sin también recoger a veces las propias particularidades o también las percepciones y las opiniones que puedan tener los adultos mayores, ¿no? Mira, hay datos bien interesantes, las personas, va a compartir algunos, a lo mejor Carolina me puede ayudar más con los números también, pero como parte del edadismo está que las personas mayores son todas frágiles o muy vulnerables, cuando en el fondo tenemos un 80 y algo % de personas que son absolutamente autovalentes, las personas que son dependientes un número menor dentro del grupo total de personas mayores. Y eso es un tremendo dato, porque en el fondo muchas veces los cuidados de las familias en general, en Chile es la familia la que cuida todavía, a pesar de que el Estado está haciendo esfuerzos importantes por participar de aquello, se le cuida pero se le resta autonomía, y eso es una dinámica que es compleja, porque te cuido pero al mismo tiempo no te dejo hacer. Y eso tiene una serie de implicancias en el desarrollo de tus proyectos vitales, independiente de la edad que tengas. Por tanto, ahí hay mucho trabajo de concientización. Sí, pues, perfecto. Oigan, bueno, vamos con nuestro próximo corte musical. Vamos a ir con Queen y esto es Under Pressure. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Ahí teníamos a la destacada banda británica Queen, por cierto, con una gran canción que además fue desarrollada con David Bowie, tremendo artista también, para tiempos que tenemos hoy día, pues bajo presión, ¿sí? Habitualmente uno en esta temática que estamos hablando del envejecimiento, como que efectivamente uno tuviera como más tiempo libre, hacer como más cosas, pero sin duda también muy condicionados por determinantes sociales, porque estábamos hablando hace un ratito, como les comentaba, tenemos como invitado a Carolina Moraga, que es la directora del área de salud pública de nuestra universidad y encargada del programa de Magíster, que tiene que ver con adultos mayores y envejecimiento, y tenemos también a que no lo había dicho, y lo digo ahora, destacado exalumno de la carrera de psicología, Juan Carlos Catalán, que está a cargo del programa Vínculos de lo que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor y con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que te entendí, ¿no? El programa Vínculo en particular trabaja en esa triada, ¿cierto? Que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene que ver con todo el ámbito presupuestario del programa y también con el diseño metodológico, los distintos municipios a lo largo y ancho del país que son quienes ejecutan el programa, y nosotros como Servicio Nacional de Adulto Mayor, que somos quienes brindamos la asistencia técnica en términos metodológicos y en términos gerontológicos a los equipos ejecutores. Ese es un trabajo en conjunto entre distintas instituciones. Perdón. Perfecto. Miren, estimados auditores y estimadas auditoras, por cierto, voy a abrir la cancha, por llamarlo así, por una temática que dentro de la invisibilización que estábamos hablando y esta toma de conciencia también que Juan Carlos nos comentaba, Juan Carlos empezó a hablar de que las familias también tienen que apoyar, digamos, muchas veces al adulto mayor, y al revés también, hay digamos, al menos de mi experiencia con temas de tribunales de familia, más de alguna vez algún adulto mayor ha tenido que hacerse cargo de sus nietos, pues, de sus nietas. Pero abrir la cancha involucra de esta, digamos, visibilización de que las familias a veces en determinados tipos de problemas de salud, algún tipo de discapacidad, qué sé yo, problemas tales como el Alzheimer, y el cuidado del adulto mayor ha llevado a desarrollar políticas públicas también respecto a cuidar al cuidador, ¿no? Esto que a veces parecía como que mi mamá tiene que cuidar a mi abuelo y se veía como una carga normal, como natural, pero que tiene cosas bien específicas. ¿Nos puedes comentar, Juan Carlos, Carola, también sí, de esta temática que claro, nosotros como profesionales la manejamos, pero que poca gente lo visibiliza? Sí, voy a tratar de hacer una conexión ahí. Como hemos hablado que efectivamente las personas mayores están viviendo más tiempo, es altamente probable que en la medida que vivan más tiempo también existan mayores necesidades de cuidado. Por tanto, también debieran existir dispositivos que brinden esos cuidados.
Esto es bien interesante porque también responde mucho a las formas de sociedad que se construyen en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en España existe la ley de dependencia, cuando una persona o con discapacidad, que no sea persona mayor o una persona mayor con algún nivel de dependencia, entra a algún dispositivo, hay un circuito completo de atención que es brindada por el Estado. Y si tú preguntas, por ejemplo, en España, ¿quién debe brindar los cuidados? Es altamente probable que las personas respondan que es el Estado. A diferencia de Chile, cuando tú haces esa pregunta, se hizo aquí un estudio hace algunos años atrás, en un 95%, si no más, lo primero que aparece es la familia. Con toda la carga que eso implica, más allá, insisto, de los afectos, de la buena intención, con toda la carga que implica en general para la persona que cuida, que ese perfil ya es bastante conocido. En general son personas que son mujeres, que cuidan durante muchos años, estamos hablando de un promedio de 8, 10 años, sin posibilidad de tener vacaciones, sin posibilidad de trabajar. Esa persona pierde el trabajo por cuidar, con todo el impacto que eso va teniendo en la dinámica familiar y propiamente tal en los cuidados. Es una persona que cuida a un otro, idealmente debiera estar bien anímicamente, bien emocionalmente, bien de energía, pero como los cuidados son muy desgastantes y efectivamente se generan estas dinámicas, muchas veces también se genera el síndrome de burnout o el síndrome de la persona quemada, que es esta persona que está desgastada por cuidar, ¿sí? Por tanto, hay ahí un desafío importante que yo diría que hace algunos años se viene tomando. Yo por lo menos tengo recuerdo desde, entre otros, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando se arma el programa Chile Cuida, que luego continuó y hoy día con el gobierno del presidente Boric, donde se está intentando instalar un sistema nacional de cuidados, y porque ya se está vislumbrando que esto va a ser una necesidad, que no es solo una necesidad, va a ser una realidad y que también tiene algunas miradas que en general no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en términos laborales, que personas participen de un sistema nacional de cuidado también implica generar trabajo, ¿sí? Y generar trabajo con personas con personas especializadas en cuidado, formadas para cuidar, porque de repente las personas que son familiares no tienen por qué saber cuidar, y ahí se cometen a veces errores por negligencia, y es súper relevante que los cuidados estén bien brindados, ¿sí? Perfecto, Carolina. Yo, complementando un poco, yo quisiera agregar que, dado el envejecimiento de nuestro país, hoy día han aumentado las personas mayores cuidando a otros mayores, es decir, personas sobre 60 años que cuidan a sus padres, a sus madres o incluso a sus parejas. Entonces, estamos en presencia de un perfil de una cuidadora, porque hay que feminizarlo como tal, que está en el tramo de los 50, 60 años. O sea, estamos hablando de una figura de una persona que cuida que es más bien mayor, ¿ya? Y con eso también estamos en presencia de otras complicaciones, ¿no? Yo creo que, agregando también a lo que señalaba Juan Carlos, una de las grandes complicaciones de este tipo de cuidado, que se llama cuidado de largo plazo, que es un cuidado que no tiene una fecha de término, y el no tener una fecha de término resulta, ¿cierto?, en este desgaste, en este de hasta cuándo, ¿no? Entonces, se ha visto efectivamente que se perjudica, obviamente, no solamente la salud de las personas a propósito del desgaste físico que implica cuidar, ¿no? Sobre todo a alguien que es más dependiente. Entendamos que igual siempre hay niveles de dependencia, pero el hecho de cuidar a alguien implica que tú no te desconectas, porque en general este perfil de cuidador, cuidadora, es un familiar que vive con la persona y que está 24/7, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que es un tremendo tema y siento que efectivamente a nivel gubernamental se ha ido avanzando en ello. Ya desde hace años se está visibilizando esta diada cuidador, persona cuidada, pero fíjense que siempre lo hemos visto mucho más hacia la dependencia severa. Yo creo que es importante y hemos ido avanzando, pero todavía nos falta, ¿cierto?, en transitar en este cuidador, en esta cuidadora que empieza a cuidar ya en etapas más tempranas, en una dependencia leve, dependencia moderada, y que entonces este camino del cuidado va presentando desafíos desde temprano. Y allí esta conexión que decía Juan Carlos de los dispositivos, o sea, ojalá la presencia de dispositivos, por ejemplo, intermedios que permiten apoyar a estos cuidadores que en otros países existen con mucha más claridad, ojalá con el paso del tiempo se vayan desarrollando y robusteciendo y aumentando la cobertura en nuestro país, como por ejemplo los centros diurnos. Los centros diurnos juegan un rol fundamental para disminuir esta carga de quienes cuidan, y lo que es más importante, que si bien en nuestro país, por nuestra cultura finalmente, y Latinoamérica, o sea, hay una cosa de la familia tremendamente relevante que tiene que ver con
sentirnos como en estas de este lado de la tierra, digo yo, porque creo que eso es importante. Creo que el cuidar, sin poder elegir cuidar, afecta a las relaciones personales. Entonces, a mí me ha tocado ver cómo mejora las relaciones de las personas cuando existen estos dispositivos de apoyo. Yo creo que eso es relevante como señalar, que a veces las familias como que no, ¿cómo lo vamos a llevar a una residencia o un establecimiento de larga estadía o como al centro de uno? Casi como somos malos familiares, cuando en realidad es como vas a poder cuidar mejor en la medida que puedas descansar con estos dispositivos que hoy día existen. Yo me acuerdo, por ejemplo, en esta cosa, de lo que usted menciona, esta cosa del rol del cuidador, de la cuidadora, la importancia de la formación. Recuerdo cuando estaba haciendo la práctica, y bueno, por cierto, las mallas curriculares y los contenidos se tienen que ir actualizando en las universidades. Pero recuerdo cuando yo no conocía, por ejemplo, el concepto de escara, ¿sí? No sabía lo que era una escara, y me acuerdo que una paciente en ese momento me comentaba que tenía que estar a cargo de su papá, que estaba en situación, digamos, como de discapacidad, y además llevaba mucho tiempo postrado. Y ella comentaba de que ella había tenido que aprender por sí sola, después apoyada por una enfermera, una técnica, ahí no alcanzo a recordar, pero que tenía que ir curando heridas, y que en el fondo eran cosas que ella no había recibido como formación, que entre comillas se hacía como en el cargo. Entonces, un poco lo que ustedes comentan, esta cosa, no sé si decir no poder elegir, pero sí de una u otra manera que cada uno va a tener que ir aprendiendo cosas, ¿no? De lo que nos puede ir tocando en este abordaje. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos, con respecto a esta cosa de que, claro, como dice Carolina, a veces casi uno, no sé si uno no puede elegir, pero es difícil la toma de decisión para la familia? Bueno, muchas veces ni siquiera tiene la opción de decidir, que es un poco lo que también plantea Carolina. O sea, te toca vivir esa situación y las familias van, y decimos la familia, pero quiero recalcar, como dice Carolina, generalmente son mujeres. Son mujeres, hijas, esposas, nueras, eso también se ve mucho, que tienen que afrontar una situación que es, ¿cómo decirlo?, inesperada, y tienen que empezar a valerse por sus propios recursos, y de ahí que sea tan relevante. Me estoy acordando ahora que, por ejemplo, hace poco tiempo atrás se generó el Catastro Nacional de Personas Cuidadoras. Es importante, eso también desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en este gobierno. Por eso es relevante identificar a esas personas de tal manera de brindarles los apoyos necesarios en distintos ámbitos. La idea es que esas personas tengan, por ejemplo, una identificación, una credencial para poder tener acceso preferente a sistemas de salud. La persona que cuida tiene poco tiempo para ir a controlarse médicamente, porque está todo el tiempo cuidando. Por tanto, es relevante que esa persona tenga preferencia de poder ir a un centro de salud, estar bien, tener sus medicamentos, el acceso. Yo conocí un caso hace muchos años atrás en Peñalolén, donde una de las cuidadoras, pues nosotros hicimos ahí un programa que en ese tiempo el Chile Cuida, de cuidados domiciliarios, también con grupos de respiro para los cuidadores. Una mujer que no había ido hace 10 años a hacerse el Papa Nicolau, como un ejemplo. No había salido con el marido a tomarse un helado con más de 2 horas hace 5 años, cosas de ese estilo. Por tanto, es importante tener identificado ese grupo de la población, brindar las condiciones y, por cierto, capacitación. Yo creo que el caso de las escaras, para tomar ese ejemplo, es interesante. La persona no tiene por qué saber cómo limpiarla, no tiene por qué saber cómo movilizar a la persona mayor. Si uno moviliza mal a una persona mayor, puede tener 2 implicancias. Un ejemplo muy simple: hacer un mal movimiento con la persona mayor que le genere un daño a esa persona mayor, y también la persona que está movilizando puede tener algún tipo de lesión, por ejemplo, en la espalda. Carolina se maneja mucho mejor que yo en eso, ella es terapeuta ocupacional, se maneja súper en eso, pero la capacitación es relevante en términos de brindar conocimiento y experiencia a esas personas para que puedan cuidar mejor. Bueno, ahí voy a pedir tanto a Juan Carlos también como a Carolina en el próximo bloque ir haciendo alguna sugerencia, a veces en estas cosas, como tú dices, de movimiento. Y recuerdo incluso cuando como universidad colaboramos con Senama para el Plan Nacional de Capacitación, que con mucho éxito pudimos elaborar, y los terapeutas ocupacionales pues, nos ayudaban mucho, sobre todo en la época de pandemia, qué tipo de ejercicios tenía que hacer el adulto mayor en términos de esta debilidad que se está produciendo a nivel muscular y cómo lograr como compensar de alguna forma lo que va pasando. Así que vamos con este próximo corte musical, vamos con The Beatles, A Day in the Life. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas.
Temazo de esta tremenda banda también de Beatles, un día en la vida, en un programa que hemos estado abordando, por cierto, lo que es la situación de salud en lo que es adultez mayor, como le he ido comentando en los bloques anteriores. Estamos con Carolina Moraga, que es la directora del área de salud pública de nuestra universidad, así como también con Juan Carlos Catalán, encargado del programa Vínculos, quienes nos han estado exponiendo su experiencia en nuestro programa. Por cierto, obviamente reitero el agradecimiento al haber aceptado esta invitación, que también y sin duda nos contribuye a no tan solo a tomar conciencia, sino que también a ir visibilizando temáticas. Y una de las temáticas que por cierto nos tocó afrontar con el tema de la pandemia tuvo que ver con que hubo algunos grupos que sí estuvieron efectivamente con más riesgo, digamos, unos de otros. Salud mental, adultez mayor, soledad. Juan Carlos, ¿cómo lo has visto tú para este grupo? Sí, justamente conversábamos que era importante mencionar la temática de la salud mental en personas mayores. Quizás decir que la salud mental es relevante para todos los grupos de la población, ¿sí? Pero vamos a hablar específicamente de personas mayores y cómo también el periodo de pandemia afectó a este grupo en particular, porque fue uno de los grupos que inicialmente se vio con los que tenían mayor riesgo y por lo tanto también en ese minuto se tomaron mayores medidas restrictivas para las personas mayores. Y eso, si bien tuvo un efecto positivo en algunos aspectos, también tuvo un impacto negativo en otros. Por ejemplo, la falta de interacción que tuvieron las personas mayores, la falta incluso de movilidad física, y estudios respecto de cuánta funcionalidad se restó producto de las pandemias, ¿cómo se llama? Cuando estábamos guardados todos. Del confinamiento. Del confinamiento extendido. Y ahí efectivamente surgen dificultades que tienen que ver con temas como la soledad. Ahí hay que distinguir entre la soledad deseada y no la deseada. La soledad deseada en general es fructífera, es positiva, la persona opta por estar sola, le gusta estar solo, hace sus cosas, pero otra cosa es cuando estás solo o sola sin querer estar solo. Y eso también tiene impacto en términos como de ir generando algún tipo de mella en lo que tiene que ver con los temas afectivos, emocionales. Por tanto, el tema de la salud mental es relevante. Yo ya lo he mencionado un par de veces aquí, pero también particularmente ahora en este gobierno se ha hablado mucho de salud mental. Eso es algo que es importante tomarlo, rescatarlo, porque también está como esta suerte de prejuicio con las personas que dicen que tienen algún problema de salud mental. Se tiende a esconder aquello. Hace poquito veía también en las noticias que un cantante famoso español, creo que Alejandro Sanz, hablaba de su problema de sentirse mal y mucha gente salió a apoyarlo por las redes sociales y mucha gente lo felicitó por verbalizar que se estaba sintiendo mal y por el hecho de pedir ayuda. Yo creo que eso es algo que habría que relevar. Cuando una persona de cualquier grupo etario, pero en particular una persona mayor, se esté sintiendo mal, se esté sintiendo más triste de lo normal, se esté sintiendo que le cuesta vivir, en el fondo es importante pedir ayuda. ¿Sí? Carolina. Sí, yo, agregar un par de cosas. Respecto al tiempo de la pandemia y al confinamiento, muchos de nosotros nos vimos obligados a utilizar los medios de comunicación más digital. Y ahí hay una brecha no menor. No digo que en general las personas mayores no sepan, no quiero que se entienda de esa manera, que no sepan o no puedan utilizar la tecnología. Sin embargo, sabemos que hay una brecha. ¿Ya? No todas las personas mayores tienen el uso de teléfonos, de estos teléfonos smartphone o en teléfonos inteligentes, o tienen acceso a un computador, incluso en términos socioeconómicos. Entonces, uno piensa que las herramientas para poder contactarte con otro también se vieron más limitadas en esta población. Entonces eso hizo que efectivamente pudieran aislarse mucho más, y lo que hablábamos del cuidado, ¿para qué decir? Porque la gente que requería de cuidados tenía menos ayuda, menos apoyo. Entonces se generaron varias cosas dentro de lo que fue el proceso de confinamiento, y en ese sentido yo creo que es relevante lo que dice Juan Carlos por el tema de la importancia de hablar de los problemas de salud mental, de los problemas emocionales, el hablar de las emociones. Yo siento que además pasa, y ahí hay diferencias de género importantes entre mujeres y varones. Ya las personas mayores tienen mucho más pegado en que el hombre no puede expresar o no debe expresar y la mujer sí. Eso está mucho más instalado. Entonces, en ese sentido, el generar espacios para expresar emociones yo creo que es tremendamente relevante y por tanto, entonces, cuando esto sucede, poder validar, poder acoger. Yo creo que allí la invitación siempre ha sido
evitar estos viejismos y edadismos, ¿no? Ya, bueno, es normal que a tu edad te sientas un poco así, es normal que a tu edad estés triste, que, porque que le tengas un poco miedo a la muerte, que creo que es importante acoger a cada persona con su situación y tener esa sutileza, porque efectivamente hay gente que está requiriendo de estos espacios de conversación y de apoyo y necesita que en ese momento en el que se atrevió a hablar, ojalá una acogida de vuelta. Yo creo que allí todavía nos falta harto, sobre todo en esta población, educarnos todos, digamos, desde validar la expresión de emociones por ambos lados, tanto desde la población mayor, pero también de quienes estamos del otro lado, ¿cierto?, recibiendo estos comentarios, de dejar de normalizarlo. Y además que dentro de todo, un poco lo que ustedes han hecho notar, o sea, estamos en un proceso constante de cambio, donde pueden ir apareciendo, por cierto, nuevos desafíos, esta cosa que tiene que ver con, desde lo que nos pasó con pandemia, cosas deseada, no deseada, además que, por ejemplo, que lo contó Juan Carlos, esta cosa de la movilidad, de la importancia de los terapeutas ocupacionales, sin duda que nos han ido haciendo notar, por lo tanto, un abordaje integral de este sector. ¿Alguna reflexión final, Carolina, para ir cerrando y finalizando nuestro programa del día de hoy? Hablamos tantos temas que es difícil hacer una reflexión. Yo creo que, solo me quedo con una cosa, la soledad no deseada, que es importante mencionar, no pasa por estar acompañado, ojo, que creo que eso es relevante. Entonces hay gente que puede estar acompañada y sentirse sola igualmente. Uh-huh. Entonces por eso es que hay que tener un ojo muy fino y sutil para entender eso. Pero bueno, como reflexión, yo creo que la importancia de la diversidad, de entender que hay diversidad en la vida, pero también esta diversidad se puede ver en la población de personas mayores. Y eso, entender que hay elementos diversos, nos invita a no generalizar y por tanto a tomar cada situación como única y particular, y por tanto que uno pueda intervenir de manera particular a ese caso. Yo creo que esa sutileza es relevante y necesaria hoy día. Muchas gracias, Carolina. Juan Carlos, unas reflexiones finales para finalizar nuestro programa. Sí, yo creo que lo que es muy relevante decir, por lo menos de mi parte, es que las personas mayores son importantes, cumplen roles muy importantes en la sociedad. Muchas de ellas, producto que están cuidando, por ejemplo, en la casa, teniendo roles, las otras personas pueden salir a trabajar. Ese es un ejemplo bien concreto. Es cierto. Que hay que trabajar respecto del edadismo, ¿sí?, de la discriminación por la edad. Y quizás una de las cosas que siempre me gusta transmitir es que intentemos trabajar en aquello, tratar a las personas mayores como nos gustaría que nos traten a nosotros también cuando lleguemos a ser personas mayores. Ese es un ejemplo muy relevante, porque efectivamente las personas mayores tienen mucha experiencia acumulada, y como a mí me gusta decir, si Chile está como está hoy en términos de sus avances, porque otras personas estuvieron antes que nosotros, trabajaron para llegar a esto, y por lo tanto también nosotros, las nuevas generaciones y las que nos siguen también, tenemos que tener cierta o mucha gratitud con este grupo de la población. Y tomar la posta sin duda, porque al menos yo recuerdo hace años atrás, cuando estuve en salud pública y en el magíster, hablamos de un programa que estamos haciendo en un ramo que se llama Economía, y pensando que finalmente es un legado que nosotros estamos haciendo, ir visibilizando estos aspectos que nos permiten, además del acceso, reflexionar en torno al valor asociado a la equidad. O sea, en el fondo, independiente de cómo hayamos nacido, cómo hayan sido nuestros cursos de vida, la atención en salud, el buen trato, es algo que nos tiene que llegar a todos. Así que muchas gracias, Juan Carlos Catalán, quien, digamos, encargado nacional del programa Vínculos. Muchas gracias también Carolina Moraga, quien es la directora del área de salud pública de la Universidad Central y, por cierto, directora también del programa de Magíster, asociado a lo que es adultez mayor y envejecimiento. Nos vamos con Kansas, y esto es Dust in the Wind.